Como ustedes saben, para mí esto es también tan nuevo como para ustedes y por lo tanto estoy también aprendiendo en este proceso de ir acompañando cada uno de los profesores. Hoy día los tres profesores son de la casa. Pancho Mesa, de la Facultad de Agronomía, aquí a un costado, en una de las esquinas del campus, y Manuel Tironi, que viene a continuación. Manuel es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Sociología aquí en la universidad, por lo tanto también una persona a la cual podemos acceder con mucha facilidad. Manuel es uno de los investigadores principales de uno de los centros más complejos interdisciplinarios de la universidad, que se llama CIGIDEN. El CIGIDEN se dedica a la estudio, gestión y reacción, ¿verdad?, a los desastres naturales, desde la ciencia social, ¿sí? Y es un tipo de centro dentro de un concurso de CONICYT que se llama FONDAP, que se dedica a abordar áreas prioritarias para el país, y el desastre natural es un área prioritaria para nosotros en nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, Manuel nos va a contar sobre el antropoceno, definiciones, tensiones y posibilidades. ¿Aló? ¿Ahí? Me siento como Chayanne con esto. 1, 2, 3. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Súper contento y desafiado de estar acá. Les voy a hablar sobre el antropoceno. Supongo que ustedes se preguntan qué diablo hace un sociólogo hablando sobre un tema geológico, y ojalá los pueda convencer de la importancia de pensar desde las ciencias sociales. Quiero partir ¿Quiénes respondieron la pregunta que le envió la Bruna por... Bien. ¿Quién se acuerda cómo era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Perfecto. La pregunta era, pensando en Chile, para no ponernos genéricos, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el mayor desafío que enfrenta la sociedad chilena? ¿Cuál es ese desafío? Para que los que no respondieron le den una vueltecita a la respuesta. Y las respuestas están acá. Esto fue lo que ustedes respondieron. No todos, pero creo que suficiente cantidad de ustedes para que más o menos capture como un barómetro cuál es el ambiente, ¿no es cierto?, de la respuesta. Como ustedes pueden ver ahí, las respuestas son todas extremadamente interesantes, son todos temas súper urgentes. Destacan algunos, por supuesto. Destaca el tema de la desigualdad, como ustedes pueden ver. O sea, para muchos de ustedes, el tema de la inequidad, la injusticia, la desigualdad, los pusieron de varias maneras, pero es un tema crítico que tiene que pensar Chile para el próximo siglo. Hay otro tema que yo junté bajo el concepto de valores, que en el fondo son como esos paradigmas culturales, esas cosmovisiones, ese cúmulo en el fondo de formas de pensar y de hacer que tenemos que transformar, ¿no es cierto? Hay otro tema súper importante que es como la gestión de recursos, que puse ese concepto para todos aquellos y aquellas que pusieron temas de agua, por ejemplo, de biodiversidad. Si uno lo junta, de hecho, con temas de energía, de biodiversidad, arman ahí como un paquete de preocupaciones súper importante y que de hecho creo que es absolutamente fundamental. Y aparece en otro, educación uno lo podría juntar también con el tema de los valores, ¿no es cierto?, como un pack súper importante, etcétera, ¿no es cierto?, ciudad, infraestructura, hay gente que habló de economía ética. ¿Hay algo que le llame la atención de esto? Le voy a dar una pista, piensen en la presentación anterior. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Otra? ¿Algo que llame la atención? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Son muchos? ¿Ya? Sí. Son bastantes.
Y podrían ser más, seguramente si seguimos preguntando pueden ir multiplicándose. A mí personalmente, y que también lo hago estratégicamente para arrancar esta discusión, lo que me llama la atención es una cosa que está a la base de esta respuesta. Y lo que está a la base es que la vida continúa. Es que podemos seguir operando como si la vida, y cuando hablo de vida hablo con V mayúscula, la vida biofísica, continúa. Y cuando ya hay suficiente evidencia, y creo que la presentación anterior fue súper iluminadora en ese sentido, que la vida, o al menos la vida como llevábamos, la vida que ha sido la vida de Occidente, la vida que ha sido la vida moderna, ya no va a poder seguir. Y cuando digo que no va a poder seguir, no estoy diciendo porque va a ser cada vez más desigual, o porque van a caer las democracias, o van a aumentar las democracias. Es que no va a ser igual porque no vamos a tener oxígeno. No va a ser igual porque no va a haber agua. Elementos que nosotros dimos por supuestos. Y por eso nos preocupábamos de la democracia. Por eso nos preocupábamos de la globalización. Estoy pensando en las ciencias sociales. Esta cuestión, como pone un filósofo que se llama Mackenzie Ward, que pone una exposición que se hizo en Barcelona este año sobre esta temática, esta cuestión de que la civilización se acabó, esta civilización se acabó, es el tema que convoca la cuestión del antropoceno. Y quiero explicarle un poquito en lo que sigue, qué es esto del antropoceno. ¿Alguien sabe lo que es el antropoceno? ¿Alguien ha escuchado el antropoceno? ¿Qué agarraste del concepto? Ya, perfecto. El impacto ecológico que hemos tenido los humanos. ¿Alguien más? Perfecto. ¿El periodo de tiempo? ¿Qué tiempo? Cronológico, sí, pero hay un término clave. ¿Ah? No. Geológico. El tiempo profundo de la geología. Y déjeme explicarle un poco eso. El antropoceno, ¿no es cierto?, que es el término propuesto para nombrar esta nueva era o esta época. Hay toda una tensión, hay una discusión geológica actualmente en curso, con el objetivo de señalar la irreversible alteración de procesos biofísicos a escala planetaria, fruto de la actividad humana. ¿Cuáles son estas actividades humanas que han generado estos efectos? Francisco, la presentación anterior fue excelente en ese sentido. La extinción masiva de especies, los cambios en la composición química de los suelos, de la atmósfera, de los océanos, la liberación de óxido de azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos efectos que son generados por el ser humano, ¿no es cierto? Y el antropoceno, precisamente trata de capturar esa imagen, ¿no es cierto? La figura del antropoceno viene del antropos, literalmente hombre, y ya voy a volver a esto también, lo pongo provocativamente como hombre, y de ceno, que viene derivado de kainos, ¿no es cierto?, que significa nuevo, escena, actual, el tiempo del hombre, básicamente, eso significa. Este es un concepto, no me voy a detener en la genealogía del concepto, pero que nace a comienzos de los 80, después el famoso químico ambiental, químico atmosférico Paul Crutzen lo populariza, ¿no es cierto? Y para que se hagan una idea, la clave o el punto sustancial en que ha estado la comunidad geológica para validar esta nueva era es lo que se llama el Golden Spike o el clavo de oro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que este clavo de oro? En el fondo es el marcador geológico para poder determinar que hay una nueva era geológica. Ojo, no es una era histórica, no es una era de nuestro tiempo histórico, es una era geológica, de la Tierra completa, ¿no es cierto? Para poder determinar que hubo un momento en que la Tierra en sus sistemas terrestres cambió, los geólogos y las geólogas necesitan un marcador que indique el comienzo de esta unidad estratigráfica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el comienzo de la era actual, ¿quién sabe qué está marcado? ¿Qué determinó el Holoceno?
¿Tú sabes, Bruna? Es el consenso, porque la ciencia parece que viene de otro lugar, pero son gente como nosotros que discute. El consenso es que lo que marca el Holoceno es el polvo de iridio que cubrió el planeta completo después de la caída de un meteorito, ¿no es cierto? Que fue lo que generó una cantidad de cambio impresionante, ¿no es cierto? Hay una gran discusión sobre cuál sería el clavo de oro para el antropoceno. ¿Cuál es el gatillante? ¿No es cierto? ¿Cuál es el marcador que nos indica esta nueva era? Hay gente que dice que fue el uso del fuego, cuando aparece el uso del fuego para aclarar, para hacer agricultura. Hay gente que dice que es la gran aceleración, como que ya nos la presentó Francisco, ¿no es cierto?, en los años 50, cuando se despega totalmente nuestra producción industrial y de consumo. Hay gente que dice que es la agricultura. Hay gente que dice la migración de especies por la expansión colonial, y pueden haber otras hipótesis. El consenso relativo de este grupo de trabajo sobre el antropoceno, que se llama, que es parte, que nace de la Comisión Internacional de Estratigrafía, es la lluvia de plutonio por prueba atómica a mediados de la década del 40. Eso sería el marcador. Cuando hablo de marcador es algo que si uno mete una muestra de tierra, hay una marca geológica literalmente, ¿no? Como les digo, esto es un debate científico, geológico de las ciencias de la Tierra. Hay todo tipo de controversia y de disputa, si esto es, cuáles de las opciones, si el antropoceno sería una era o no sería una parte de la era, en fin, ¿no es cierto? Lo que me interesa, más que meterme, yo como humilde sociólogo, al tema geológico, propiamente tal, de la discusión geológica, me gustaría volver a la definición, que está más o menos establecida, está más o menos consensuada, a la definición del antropoceno. Término propuesto para nombrar una nueva época geológica actualmente en curso, con el objetivo de señalar la irreversible alteración de procesos biofísicos a escala planetaria, fruto de la actividad humana. ¿Qué término acá le llaman la atención de esta definición? ¿Actividad humana? Ya, pucha, con palos blancos casi. A mi juicio también, y parece que es bastante evidente, hay dos elementos que distinguen completamente, que cambian un poco como el curso de la discusión con el antropoceno, que es esta idea de daños que son irreversibles, runaway se dice en inglés, que podemos mitigar, pero ya no podemos frenar. Y la idea de que estos daños los hicimos nosotros mismos. Esa ya, a mi juicio, es la inmensa diferencia con, por ejemplo, las figuras de daño ecológico, por ejemplo. Porque que nosotros hemos intervenido de manera negativa al medio ambiente ya no es nuevo, nos lo trajo el antropoceno, ¿no es cierto? La misma sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad que estamos discutiendo en este curso, lo tiene hace mucho tiempo ya detallado, ¿no es cierto? Y ha investigado. A mi juicio, y un poco en la discusión que ha estado en las ciencias sociales y en la humanidad, el gran punto del antropoceno como concepto no es indicar que hemos intervenido de manera irreversible cuenca, océano, suelo, etcétera, sino que es reconocernos como terrícolas. Es reconocernos que somos unos seres que estamos en una nave nodriza, ¿cierto? Que estamos en un planeta y que no solamente vivimos en ella, sino que vivimos con ella y por ella. Esta noción de vernos nosotros mismos como entidad interdependiente, habitantes de un planeta, con otras especies, con otras fuerzas, con otros seres. Yo creo que es la gran potencia política y epistemológica que tiene el antropoceno. De más está decir que, por supuesto, y aquí está, ¿no es cierto?, la otra parte del antropoceno, es que esta tierra en la que habitamos, gracias a ella, parece que nunca más va a ser hospitable, adecuada para nuestra propia vida. Va a dejar de ser condición de existencia, condición de posibilidad para nuestra existencia.
No sé si se entiende eso, o quiero subrayarlo, ¿no? Lo que indica el antropoceno no es que no hemos cargado los ríos, que también. Lo que nos está indicando el antropoceno es que la Tierra, que es donde vivimos, estamos en el cosmos gélido, como dice Sloterdijk, que es un filósofo. Aquí donde vivimos no tenemos otro lugar donde vivir. Esa Tierra va a dejar de ser hospitable, va a dejar de ser adecuada para nuestra propia vida. Entonces, el antropoceno es mucho más que un problema geológico, lo es, por supuesto. Pero además de ser un problema científico, también es una cuestión antropológica. ¿Qué significa vivir en la Tierra? En esta Tierra, si no tenemos otra. ¿Cuál es el imperativo político que está detrás del antropoceno? ¿A qué nos convoca el antropoceno? Y por supuesto, es una provocación epistemológica. ¿Cómo hemos construido conocimiento? Que voy a volver a eso en un ratito más. ¿Qué tipo de saberes hemos priorizado? ¿Cuál no hemos priorizado? ¿Cómo hemos definido las disciplinas? ¿Cómo se ha construido la universidad? ¿En base a qué supuestos? ¿No? Ni qué decir que el antropoceno, si bien es un concepto súper joven, yo trabajo con un montón de gente de la geociencia y uno le habla al antropoceno y para muchos geólogos, vulcanólogos, y todavía es como una cosa así media como arcana, así media esotérica. Pero en el último tiempo ha habido un boom del concepto, especialmente en las ciencias sociales, y ya que voy a volver un poco a eso. Mucho más que en la geociencia. Se habla mucho más del antropoceno en sociología, antropología, historia, humanidades, arte, mucho más que en geología. Y ha habido una suerte como de proliferación. Hay al menos 2 journals indexados, por lo demás, sobre el antropoceno. Hay una cantidad de libros que no les puedo explicar. O sea, el apellido India Anthropocene es una cosa impresionante. Conferencias, instalaciones artísticas, exposiciones, escuelas de verano, etcétera, 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 etcétera. Lo que me gustaría hacer en lo que me queda de tiempo es mostrar en qué medida, a pesar de esta proliferación y a pesar de lo que nos invita y las posibilidades que abre el antropoceno, cómo las ciencias sociales y las humanidades han encontrado como algunas tensiones, han encontrado algunas incomodidades, algunas zonas que son críticas de este concepto, ¿no? Para pensarlo como un programa político y un programa práctico de acción. Entonces, déjenme brevemente comentarle o referirme a alguna de estas tensiones que las ciencias sociales han encontrado o han empezado a relevar de este concepto del antropoceno. La primera cuestión, la primera tensión, digamos, es que si el antropoceno no es otra forma de antropocentrismo, que parece paradojal, ¿no? Porque precisamente la idea del antropoceno es tratar de mostrar la conexión que hay indisoluble entre naturaleza y humanidad. Pero desde las ciencias sociales nos estamos preguntando con cada vez más fuerza si es que no más bien lo que hace es iterar sobre el viejo y no tan querido antropocentrismo ilustrado. El antropoceno nace en la geología, ¿no es cierto? Es un concepto que nace desde la geociencia. ¿Cuál es la gracia de la geología? O sea, la potencia del antropoceno está en esta como conversión del humano en una fuerza geológica. Ahí está la potencia, ¿no es cierto? Ahí está lo impactante del antropoceno. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan impactante hablar de que lo humano es una fuerza geológica? ¿Qué tiene la geología? ¿Cuál es su particularidad científica? Su particularidad epistemológica de la geología. ¿Quién se atreve? ¿Perdón? ¿La Tierra? Perfecto. ¿Y cuál es la característica? ¿Qué tipo de tierra estudia la geología?
¿Cuál es la característica de esa tierra que estudia la geología? ¿Abiótica? Sí, perfecto. ¿Y qué más? Horizonte temporal extenso. ¿Y eso qué significa? Una pista en relación a las ciencias sociales, por ejemplo. Perfecto. Perfecto. ¿Escucharon o no? Dijo que la geología trabaja sobre tiempos geológicos, miles de millones de años, que no tienen nada que ver con nuestra propia cronología, nuestra propia temporalidad. Digámoslo, para decirlo de otra manera, que la gran gracia de la geología es que investiga un fenómeno que está totalmente fuera del orden humano. No tenemos nada que decir sobre los magmas volcánicos. Es totalmente otro, ¿no es cierto? Digamos que la geología, la gracia de la geología, y uno habla con geólogos y geólogas y te dice exactamente esto, que lo bonito de lo que hacemos cuando estudiamos rocas es que estudiamos como la naturaleza en bruto, donde no está mediada. No está mediada por lo social, no está mediada por lo humano, ¿no es cierto? Esto se parece muchísimo, si se fijan, a la famosa alegoría de la cueva de Platón, ¿no? ¿Alguien ha escuchado? Tú. ¿Tú levantaste la mano? Ah, ya. ¿Quién? Dale, tú misma. Dale. ¿Y de dónde vienen esas figuras? Allá atrás. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Pero de dónde venían esas imágenes? ¿O la luz que entraba a la cabeza? Ya, vamos a arreglar un poquito la historia. Lo que dice la alegoría de la cueva de Platón es lo siguiente, famosa. Y esto está en la base, y no quiero ser dramático, pero esto está en la base de la ciencia. Aquí nace la ciencia moderna. Lo que dice la alegoría de la cueva de Platón es que nosotros, los seres humanos, estamos en una cueva, ¿no es cierto? Y que vemos en su bóveda, vemos como unas sombras chinescas. ¿Que nosotros qué creemos que son esas sombras chinescas? ¿Esas sombras que vemos en la bóveda? No, ojalá que creyéramos que hay imaginación. Ese es el problema. ¿Ah? Creemos que es la realidad. Creemos que esas sombras que vemos ahí es la realidad. Pero ¿qué son esas sombras en realidad? Es una ilusión porque es una sombra proyectada de lo que sucede fuera de la cueva. De lo que sucede por un hoyito que entra la luz a la cueva. Dicho de otra manera, la realidad no está en la cueva. Nosotros que juramos que esta es nuestra realidad. Pero la realidad con R mayúscula está fuera de este hoyo. ¿Qué es lo que dice en el fondo Platón? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la naturaleza es donde está lo verdadero, lo que no cambia, lo que es permanente, lo que es puro, lo que no está mediado, lo que es objetivo. Mientras que en la cueva nosotros vemos unas representaciones que son totalmente desordenadas, son ambiguas, son ambivalentes, son subjetivas. Es pura ilusión. Y nos peleamos, ¿no es cierto? Yo digo que el Museo de los Derechos Humanos es así, yo digo que es asá, pero eso es pura ilusión, porque la verdad está afuera. Y claro, hay algunos de nosotros que podemos salir afuera, ¿no es cierto? ¿Quién es para Platón? Para Platón, ¿quién es aquel
o aquella que puede, aquel en ese tiempo, puede salir de la cueva y ver la realidad. Para él dice que era el filósofo, ¿no es cierto? Y hoy en día no sería el filósofo. ¿Quién sería hoy en día? El científico. Mejor ser economista, ¿no? Pero ven cómo esto cómo configura la forma que tenemos de entender, un poco ordenar nuestro espacio público. ¿Qué es lo potente del antropoceno? Es que precisamente desordena esto. Al decir que la humanidad es un agente geológico, o sea que la historia humana y la historia de la Tierra profunda están íntimamente enmallados, enrevesados, lo que está diciendo el antropoceno es que está problematizando esa bifurcación occidental, moderna, donde está la naturaleza por un lado y donde está lo humano por el otro, lo social por el otro. O sea, para el antropoceno, naturaleza y cultura, geología y capitalismo son parte de un mismo proceso. ¿No es cierto? ¿Se compran eso, no? ¿Sí? ¿Alguien ve algún problema en esto? ¿O algo que no le calce muy bien? Por favor. Ya, sí, excelente punto. Sí. Por favor, perdón. Más o menos, sí, te enredaste un poco. Pero no, pero creo que te entiendo un poco lo que quieres decir. Voy a dar la versión que han dado un montón de investigadores y investigadoras de las ciencias sociales que encuentran algo un poco raro acá. Y lo raro es que nosotros, como seres humanos, como que de alguna manera nos estamos simetrizando con la naturaleza. Como que estamos equiparados. Y a ver, vamos viendo, ¿no? O sea, de entrada somos unos recién llegados a esta historia. ¿Sí? ¿Tiene algo? Ah, ya. Si lo que está cambiando el sistema terrestre, si lo que está cambiando el funcionamiento de un astro, ¿no? De un cuerpo celeste que se llama Tierra, si lo que lo está cambiando en su estructura geológica, no en su estructura de un valle, sino que su estructura de sistemas terrestres, es, por decirlo así, el capitalismo o es la acción humana. Por lo tanto, una bifurcación que era evidente antes, que por un lado está lo social, la política y toda esta cosa que es media subjetiva, que no tiene número, ¿no? Que no funciona con verdades, porque la verdad está en la naturaleza y por lo tanto por el otro está la naturaleza, ¿no? El mundo de los patrones, de la secuencia, de algo que se puede medir objetivamente. Esa separación ha marcado todas nuestras ciencias, si te fijas, ¿no? Ciencias duras, ciencias blandas, ¿no? Pero lo que muestra el antropoceno es precisamente, si es que lo que está cambiando al sistema terrestre es el capitalismo, ya no se puede hacer esa bifurcación tan claramente, ¿no? Porque el ser humano se convirtió en una fuerza geológica. O sea, lo que parecía antes totalmente bifurcado, el antropoceno lo vuelve a juntar. Pero, como en las ciencias sociales somos buenos para problematizar, lo que con mucha fuerza se está empezando a decir, pero ojo, ¿qué está pasando acá? Con el antropoceno, con el concepto de antropoceno, que es súper interesante que haga este gesto de juntar algo que estaba separado. Pero empiezan a aparecer cosas, ¿no? Primero, o para poner algunos ejemplos, los seres humanos somos unos recién llegados en esta historia, ¿no?
O sea, si la historia de la Tierra tuviese un año, los humanos llegamos a 25 minutos, para que se hagan una idea. Y no estamos solos. O sea, seremos una fuerza importante, habremos hecho un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero no estamos aquí, no somos los protagonistas de esta historia. Solamente piensen en la cantidad de otros seres vivientes y no vivientes, ¿no?, que existen en este planeta. Piensen en la cantidad de bacterias, por ejemplo, que son fundamentales para nuestra vida, pero que ellos podrían vivir sin nosotros perfectamente, ¿no es cierto?, que existen en un solo cuerpo humano. No soy capaz de decir ese número. Es millones de millones. Piensen, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en los cuerpos geológicos. Esto es, no sé por qué esto no me funciona. Esto es la Puna Atacameña, donde yo hago trabajo de campo, investigando la relación entre pueblo originario y volcanes. Piensen un poco en el Lascar, por ejemplo. ¿Qué relación de poder, por decirlo así, está entre estas fuerzas geológicas y los seres humanos? O fuerzas que no son ni siquiera terrestres, como los meteoritos. De alguna manera lo que se empieza a problematizar es esta simetrización. Que ponernos en la misma escala, ponernos como si fuésemos equivalentes a estas fuerzas totalmente fuera de nuestro control, que existen totalmente independientes a nosotros, ¿no es cierto?, que tienen una existencia que está totalmente retirada a nuestra capacidad de gobierno, incluso a nuestra imaginación. Se está discutiendo si es que ese intento, ¿cuánto? 10. Si es que esa ecualización no es de nuevo un gesto antropocéntrico. Como que no podemos escaparnos de ese gesto de volver a ponernos como en el centro de las cosas, de queremos ser de nuevo los protagonistas, incluso cuando nos estamos matando a nosotros mismos. Mucha gente está empezando a discutir si es que no deberíamos pensar el antropoceno más bien como un llamado a una suerte como de humildad ecológica. O sea, otro tipo de narrativa sobre el antropoceno. No que nosotros estamos cambiando el planeta, sino que nosotros lo irritamos, sí, ¿no es cierto?, pero que hay procesos atmosféricos, geológicos y biológicos que pueden ser intervenidos, irritados, incluso irremediablemente transformados, pero que existen con absoluta independencia de nuestra existencia y capacidad de control, de gestión. Como un poco de humildad también. A lo mejor el antropoceno es un llamado a ser más humilde frente a la existencia y que no vivimos solo ni autónomamente ni autorreferidamente. Segunda tensión. ¿Quién es y dónde está el antropos? La gran gracia del antropoceno, como he tratado de explicarle, es que es a escala planetaria, ¿no es cierto? No es una región, no es un valle, no es una cuenca, no es un océano. Es el planeta completo, el sistema terrestre. Y de ahí, por lo tanto, que se tome al antropos como una especie, ¿no es cierto? Es la humanidad como una especie, como si dijéramos los pájaros, ¿no? Ahora, esto tiene un montón de problemas. Porque las ciencias sociales nos hemos preocupado insistentemente de insistir que en los procesos sociales, la vida social, y en el antropoceno no es la diferencia, la producción y los efectos de los procesos tienen efectos tan desigualmente distribuidos. No todos participan de la misma manera en la producción del antropoceno ni en su sufrimiento. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, los pehuenches o los pueblos originarios o campesinos del Valle de la Aconcagua con el antropoceno? No es que no tengan que ver, están nuestros estilos de vida, perfecto, pero no es lo mismo, no están en la misma escala que una minera. Entonces, decir que la humanidad, el problema de la humanidad es esconder la responsabilidad y esconder quiénes van a sufrir más. Está súper bien investigado que los que más vamos a sufrir con el antropoceno son ciertas regiones y en ciertas regiones ciertos grupos sociales.
El antropoceno en Vitacura y en Pudahuel se va a vivir muy distinto, ¿no? Por eso es que mucha gente prefiere hablar de capitaloceno, por ejemplo, para ser más claro. El problema tal vez no es la humanidad como un constructo abstracto, sino que a lo mejor el capitalismo, ¿no? ¿Por qué no somos más claros? Incluso hay alguna autora y autores que hablan del hombre seno. A lo mejor el problema está como en un tipo de sociedad patriarcal, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el grupo de investigación sobre el antropoceno de la Asociación Estratigráfica Mundial hay una mujer, ¿no? De como 30 investigadores. Y aún más, me atrevo a decir, ¿no será el antropoceno mismo como un gesto supercolonial? Porque el antropoceno asume, ¿no es cierto?, que acá hay dos entidades, lo humano por un lado y el mundo por el otro, lo natural. Pero no es universal que veamos esas dos entidades como separadas. Hay un montón de pueblos, un montón de comunidades, como la comunidad atacameña, donde yo estoy haciendo trabajo de campo, que no ven que sean dos cosas separadas. De hecho, a los cerros le llaman maicos, porque son ancestros. Entonces, en el fondo, pensar que qué es humanidad o lo humano y qué es natural, y verlo como dos cosas diferentes que se encuentran, es una visión muy particular, no es universal. Y por último, la tercera tensión es si es que el antropoceno no tiende, o no está siempre el peligro de que refuerce, por llamarlo de alguna manera, como el cientificismo tecnocrático. Porque el problema es grave, eso estamos súper de acuerdo. Y no quiero minimizarlo. El problema es extremadamente grave, porque lo que está en cuestión es no solo nuestra propia vida biofísica, sino que también la de un montón de especies que no tendrían por qué morir en esta era, ¿no es cierto?, por fruto de acciones de otros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el imperativo es hacia la acción. Hay que actuar, y hay que actuar ahora, porque la situación es grave, ¿no es cierto? Y no solamente es grave, sino que es evidente. A pesar de Trump, que al final la NASA le ganó el gallito y sigue apoyando el cambio climático, ¿no? Entonces, la situación es grave y hay que actuar ahora, la situación es grave y la situación es evidente. La geoingeniería, por ejemplo, que apareció con mucha fuerza, puede ser vista como una manera de hacerse cargo de este imperativo de la acción. ¿Qué hacemos? Necesitamos arrojo científico y político, ¿no es cierto? Hay un famoso, búsquelo en internet, está en no sé cuántos idiomas, está el famoso manifiesto ecomodernista, que es una serie de investigadores que ellos precisamente hablan del buen antropoceno. Dicen, como estudiosos, científicos, defensores del planeta y ciudadanos, escribimos con la convicción de que el conocimiento y la tecnología aplicados con sabiduría podrían conducir a un buen, incluso a un gran antropoceno. ¿No es cierto? Que está como confianza en la propia modernidad. ¿Ven algún problema en esto, no? ¿Quién dijo? ¿Cómo? Ya, sí, pero hay otra cosa creo que es importante acá. O sea, si la ciencia y la tecnología nos trajo hasta donde estamos, ¿por qué pasarle al cuidado de la gallina de nuevo al zorro? ¿No? O sea, no es la primera vez que se ha esgrimido la necesidad de arrojo, porque la situación es grave y es urgente, y por lo tanto tenemos que intervenir. El desarrollismo extractivista fue, ¿no es cierto? Esa es una foto de cuando se construyó la refinería de Nami en Puchuncaví, en Ventana, que hoy en día es la zona de sacrificio más contaminada del país. Ustedes no alcanzan a leer ahí, pero básicamente dice eso. Chile tiene que desarrollarse, es imperioso, tenemos que ser un país industrial. Esto nos va a traer, dice que va a traer trabajo.
para la zona, va a traer riqueza, es necesario. O sea, no es primera vez que se ha urdido, o sea, se ha esgrimido esta idea, ¿no es cierto?, que ha generado un desarrollo tecnológico, una intervención tecnológica que nos ha traído el problema que hoy día mismo estamos tratando de resolver. Entonces, lo que se ha abierto la pregunta, el antropoceno ha abierto esa pregunta, me parece extremadamente interesante, si no es hora de abrirnos a otros conocimientos. Yo sé que da terror, porque nos han dicho de que pucha, si no hay datos, si es que no es científico, si no hay hipótesis, si no hay experimento, de por medio no sirve. Hay que cuantificar para tomar medidas. Pero tal vez si ralentizamos un poco la cuestión. ¿Qué pasa si nos abrimos a otros conocimientos que por lo demás nos han venido diciendo hace muchísimo tiempo exactamente lo mismo? Pero antes lo veíamos como que era gente del Valle del Elqui, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, en otras formas de conocimiento ecológico, como la permacultura, solamente para dar un ejemplo. ¿Ah? Recuperar conocimiento, que lo ha hecho mucho el movimiento ecofeminista, recuperar conocimientos propios de mujeres, ¿no? Que son las que generalmente están trabajando en la tierra, no en nuestra sociedad urbana de Starbucks, pero sí en el otro 80% del mundo. Recuperar prácticas y saberes ancestrales. ¿Alguien tenía una. Totalmente. O sea, creo que aquí hay una pregunta que está abierta, que yo no sé la respuesta, pero en el fondo, ¿cómo cambiamos la manera de generar ciencia? Y si a mí me preguntan, creo que una clave es dejar de pensar en ciencia y pensar en conocimiento. Y a mi juicio, además de recuperar conocimiento femenino, además de recuperar conocimiento alternativo, porque el cambio climático hasta hace 20 años era una cosa totalmente hippie, pero ahora es totalmente mainstream. Entonces, lo de alternativo también, ojo. Pero recuperar con conocimiento alternativo, recuperar temas ancestrales, y a mi juicio hay una cosa que es súper importante, que es recuperar nuestra conexión de conocimiento con las artes, que es algo que nosotros, y me incluyo, porque también estoy en una ciencia, que es la sociología, hemos visto siempre un poco como de lateralmente y con escepticismo. Me gustaría dejarles con este video, que dura 3 minutos, y con esto termino. Tiene audio, pero es muy poquito el audio, así que... Este es un artista brasilero que se llama Jonathan Andrade, que esa obra se llama O Peixe, el pescado o el pez. Es lo que trata de mostrar, entre otras cosas, bueno, la crisis ecológica del Amazonas, ¿no es cierto?, de la Amazonía. Y súper interesante, creo yo. No sé qué les pasó con el video. No sé si... Que otra cosa muy bonita, creo yo, o interesante el video.
Ya, perfecto. Juan Carlos. Bueno, es exactamente eso, ¿no? Es la idea de que no tenemos que comer y tenemos que matar a un pez para comerlo, pero también entendiendo que es parte de una ecología de ser interdependiente, que nos debemos cierto respeto. Que fíjense, parece que Francisco se fue, pero es muy distinto a la idea de los custodios, stewardship, que es como más paternalista, como yo te cuido, aquí yo te mato. Pero te mato de cierta manera que te reconozco como un ser que es importante para mí, para mi ecología, ¿no es cierto? Y te asfixio y te como, pero como decía Juan Carlos, de una manera muy distinta. Puede ser mínimo, puede no ser, pero genera otro tipo de relación de nosotros como terrícolas, ¿no? Como que no estamos solos y que dependemos. ¿Tú querías decir? Bueno, claro, se abre totalmente una cuestión súper interesante de ética animal, como tú dices, y claro, cuando uno le da la chuleta envasadita en el jumbo, uno no sabe qué está detrás, ¿no es cierto? Pero lo que quiero insistir es lo que decía aquí la compañera y Juan Carlos, que es la idea de que a lo mejor tenemos que matar a este pescado, tenemos que hacerlo, pero podemos matarlo bien, ¿no? Reconociendo que somos parte de una red, de una malla interconectada de seres que nos necesitamos lo uno a lo otro, ¿no? Creo que el arte en general tiene esa capacidad y creo que deberíamos reconectar con el arte, no solamente de una manera de que no hagan los monitos, de representar cosas, sino de conectar con el arte como una manera de abrir estas perplejidades, como una manera de investigación también, ¿no es cierto? Y para terminar, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con el antropoceno? Y la verdad es que eso mismo me pregunto, no tengo idea. Se los pregunto a ustedes, de hecho, ¿qué hacemos? Y yo lo que sí quiero hacerme cargo de responder con una pregunta, porque tengo la impresión de que en una época, llamémosle esta época humana que se ha llamado como la modernidad occidental, hemos sido demasiado buenos para dar respuestas, para la solucionática. No digo que esté mal, no digo que esté mal, es necesario. Pero a lo mejor este problema, por su magnitud, nos requiere también empezar a tener, a cocinar preguntas también. Como se dice, como slowing down, ¿no? Como ralentizar un poco. Y empezar a abrirnos preguntas para ver dónde nos llevan, pero no apurarnos, ¿no es cierto?, con la solución, la próxima solución, porque eso precisamente nos puede traer, o nos puede iterar, o puede refortalecer los problemas que nos trajeron hasta donde estamos. Muchas gracias. Los límites y la capacidad del planeta de poder recogernos y de poder acogernos. La idea de estas 6 primeras charlas, las de las 3 de la vez pasada y las de hoy, es poder dar un contexto general a cuando nos podemos meter a, bueno, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de desarrollo sustentable para poder enfrentar esta crisis que estamos mirando. La charla que va a cerrar la sesión y que va a cerrar este espacio de contexto para poder enfrentar los desafíos tiene que ver con justamente cómo se integran los distintos elementos de esta crisis, cómo son parte de una misma mirada. Es lindo ver cómo las 5 charlas que hemos visto hasta ahora, incluso la primera de Gonzalo Salazar respecto a la historia de los objetivos,
se entrelazan y cómo empezamos a mirar lo que Francisco hablaba de la Laudato Si, cómo de alguna manera tu charla se enlaza súper bien con la de Claudia. Entonces les quiero pedir ahora que tengamos una pausa, 5 o 6 minutos, y a las 5:30 volvemos con Premio Nacional de Ciencias, Juan Carlos Castilla, y hablar de la relación de la crisis. ¿Sí? Hubo hartas. Si hago preguntas, me voy a trazar con esa.